Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches a todos, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, doctora, buenas noches. Sí se escucha. Bien, perfecto. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Vamos a empezar con el encuentro del día de hoy. Eh, Vamos a ir viendo, seguir por ahí lo que es la metodología que tenía el doctor Gómez Sierra, donde vamos a ir mirando algunas imágenes, ¿sí? Están escribiendo en el chat. Bueno, mirando imágenes que voy poniendo, nos vamos a tomar o hacer el encuentro como dividiendo en tres partes, ¿sí? Dentro de lo que es el horario que tenemos, ¿sí? Ya el próximo encuentro van a recibir después seguramente el link como para seguir con distintos casos, ¿sí? Como les decía, vamos a dividir como en tres niveles, por así decirlo, donde les voy a poner imágenes sin decir nada, simplemente imágenes donde ustedes van a tener que de alguna manera evaluar, ¿sí? Después, ya les voy a decir qué es lo que quiero que ustedes por ahí presten más atención a la hora de mirar las imágenes, pero una primera parte donde vamos a ocupar, ¿sí? Ese tiempo, por ahora, hoy por ser este primer encuentro conmigo, les voy a dar más tiempo, pero a medida que vamos a ir viendo, vamos a ir sumando cada vez más imágenes, más rápido, la manera también, ¿sí? De evaluar. Entonces, dentro de lo que es esa primera parte, como les digo, vamos a mirar la imagen que les pongo, se van a tomar unos minutos, les voy a dar unos minutos, y lo ideal es por ahí que ustedes mismos vayan escribiendo en una hojita, ¿sí? Como para ir acordándose todas las cosas que por ahí puntualmente les digo que hay que prestar más atención. Miramos toda una serie de imágenes, ¿sí? Con tiempo, lo evalúan y después vuelvo a poner esa imagen. Voy a pedir que voluntariamente alguien lo presente, haga esa descripción, que ahora les voy a decir bien cómo nos vamos a guiar un poco para poder evaluar cada imagen. Y por último, después con un cierre, voy a terminar, ¿sí? Dándole como una devolución de qué estudio es, qué veo y cuál podría ser, ¿sí? Nuestra sospecha de acuerdo a esa descripción que hicimos. Entonces, ¿me escuchan hasta ahora? ¿Se ve bien? Sí, doctora. Verme a mí no, pero sí cuando ponga las imágenes para ver si se logra ver bien. Entonces, les voy a poner una imagen, seguidas imágenes, y en la imagen lo que voy a pedirles, ¿sí? Es que ustedes observen y como punto número uno, ¿sí? Como para hablar, me presente el caso. ¿Qué quiero decir con presentación del caso? Quiero decir que ustedes me digan qué estudio por imagen es, ¿sí? Ustedes saben que dentro de los estudios por imágenes tenemos la radiografía, tomografía, resonancia, los estudios radiológicos contrastados, etc. Entonces, en esta primera parte, como para empezar a evaluar la imagen que yo les pongo, me van a presentar el estudio y el estudio me van a decir qué estudio es, dentro de ese estudio qué región es la que estoy viendo, ¿sí? Si es una radiografía de tórax, si es una tomografía de tórax,
etcétera, ¿sí? Estudio, región, y después, si es radiografía, ¿qué proyección puede ser? ¿Sí? ¿Cuál proyección estoy viendo? Si es un frente, si es un perfil. Lo mismo, por ejemplo, cuando veamos tomografía, si estamos viendo una tomografía, ¿en qué plano la estamos viendo? Cuando hablamos de plano, hablamos de plano axial o sagital, ¿sí? Y también si logran diferenciar por ahí lo que son las ventanas. Es una ventana de parenquimatosa, por ejemplo, si es ventana mediastinal o ósea, como para diferenciarlo la presentación de ese. Si hablamos, si hablamos de estudios contrastados radiológicos, tengan en cuenta si qué zona es, ¿sí? Qué estudio es, con el nombre propio que tiene que ser escrito, ¿sí? Si utiliza o no medio de contraste, todo eso como dentro de lo que es la presentación del estudio. Una vez que saben de qué estudio es, de qué estamos hablando, ahí pasan a ver si es un estudio normal o patológico. Si es patológico, ¿sí? ¿Qué lo hace patológico? Por ejemplo, hacemos ahí la descripción que yo sé que puede ser que lo haga patológico. Vamos a describir, ¿sí? Lo que estoy viendo en esa imagen. Y por último, como un tercer ítem, hay recién mi sospecha que puede ser, si ese diagnóstico que puede hacerme sospechar de acuerdo a lo que yo informé o hice la descripción, ¿sí? Por lo tanto, no es tan difícil. Vemos la imagen, hacemos la presentación de ese estudio, ¿sí? De esa imagen que estamos viendo, nos vamos a la descripción y por último, de acuerdo a la descripción, ¿qué pensaría que podría ser? ¿Cuál puede ser mi diagnóstico, ¿sí? De sospecha? Por lo tanto, voy a compartir ahora, para ir empezando, ¿sí? Algunas imágenes para empezar a evaluar. Muestre la imagen, se van a tomar el tiempo hasta que yo vuelva a hablarles, ¿sí? Para continuar con la siguiente imagen y así después hacer, ¿sí? Voluntariamente ir viendo cómo ustedes, mostrando la imagen, cómo ustedes van a hacer la presentación, descripción y cuál podría ser, ¿sí? Su sospecha diagnóstica. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir, díganme si logran, voy a compartir para ver si logran ver bien las imágenes. ¿Logran ver? ¿Se ve bien? ¿Hola? Sí, se ve. Sí, doctora. Muy bien, doctor. Bueno, primera imagen, ¿sí? Donde me van a decir, primero lo van a evaluar, después en la segunda parte, ahí recién yo voy a empezar a preguntar a ver quién se anima a poder describir lo que estamos viendo, pero primero vamos a ocuparnos de ir viendo distintas imágenes que voy a ir cambiando, y ustedes van a ir guiándose por esas cuestiones que les dije. Presentación del caso o del estudio, la descripción, ¿sí? Lo hace normal o patológico, lo hace patológico como lo describo, ¿sí? Y por último, ese diagnóstico, esa sospecha diagnóstica de acuerdo a la descripción que ustedes pudieron haber hecho.
Por lo tanto, vamos a tomar el tiempo de empezar a evaluar esta imagen, ¿sí? Para después seguir con las demás, pero siempre bajo esa metodología de ir viendo, ¿sí? Las distintas imágenes y viendo, identificando los distintos estudios. Tengan en cuenta una cosa, para empezar siempre, como les decía en su momento, el que fue alumno conmigo, es poder ver, identificar qué estudio es. Porque una vez que yo identifico ese estudio, sé qué terminología voy a usar en cuanto a la descripción que yo necesito hacer, ¿sí? Entonces, vamos a tomarnos el tiempo con esta primera imagen, ¿sí? Yo voy a después pasar a la siguiente, preguntar si podemos pasar a la siguiente o no, ¿sí? Pero esperen a que yo les pase a la siguiente imagen, ¿sí? Para poder evaluar bien, para que ustedes se tomen el tiempo ahora y después con el correr de los encuentros ir haciendo como más rápido, ¿sí? Más rápido toda esa guía que les presento. Por ahora, ir acordándonos un poco qué tengo que tener en cuenta y después en los próximos encuentros cada vez vamos a ir viendo más imágenes más rápido en cuanto a minutos, ¿sí? Para ir de algún modo, ¿sí? Usando el tiempo también para seguir viendo más imágenes. Primera imagen, lo ven todo. Tómense el tiempo y acuérdense, presentación del caso, que quiero decir, presentación de este estudio, después la descripción, si es patológica, ¿qué lo hace patológico? Hagan una descripción utilizando la terminología correcta, de acuerdo al estudio por imagen que ustedes están viendo, y por último, agregar en qué, cuál es su sospecha de no. Nos tomamos el tiempo, tómense el tiempo, voy a estar acá, ¿sí? Por ahí sí saco un poco la cámara para que no se quede tan lento todo, pero voy a estar acá para cualquier cosa. Primera imagen que quiero que lo analicen, se tomen su tiempo. Radiografia de tórax, doutora, de frente. No, primero sí hablar, primero cada uno evalúa individualmente, escriben en su hojita o van acordándose y después que terminamos de ver todas esas imágenes, ¿sí? Que vamos a ir viendo distintas imágenes, ahí yo recién les voy a poner la imagen y van a tener que hablarlo, ¿sí? Porque no sé, alguien comenzó, pero hagamos este rato de manera individual y después yo les vuelvo a mostrar la imagen y ahí sí compartimos con los demás alumnos, ¿sí? Qué es lo que ustedes pudieron ver. ¿Se entendió? ¿Sí o no?
¿Puedo pasar a la siguiente imagen? ¿Sí? ¿O necesitan un poquito más de tiempo? ¿Me escuchan? ¿Pasamos a la siguiente imagen? Sí, profe, puede pasar. Puede Pasamos pasar, doctora. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Espérenme un segundo. Sí, sí. 2 segundos. ¿La están viendo? ¿Les apareció? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, aparece, parece bien. La misma manera, guíense por lo que les digo. Desde la presentación de esa imagen, de ese estudio, ¿sí? Todo lo que pueden hablar de ese estudio, para después recién pasar a si es patológico o no, si es patológico, qué lo hace patológico, qué quiero decir, la descripción que hace que sea patológico, y por último, recién después, ¿sí? ¿Qué es ese, cuál sería el diagnóstico que me hace sospechar, de acuerdo siempre teniendo en cuenta lo que yo puse en la descripción, ¿sí? Tiene que relacionarse esa descripción con justamente lo que yo puedo pensar como diagnóstico con solo ver ese estudio. Comenzamos con esta próxima imagen, entonces vayan anotándose si quieren en un papelito, como para después poder hablar y presentarlos ustedes, ¿sí? Voluntariamente. Y después, por último, recién voy a hablar como para ajustar por ahí algunas cuestiones. Todo depende cómo ustedes también, como digo, van haciendo y analizando, evaluando estas imágenes. Comenzamos entonces con esa imagen que está compartido en la pantalla.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿sí? La siguiente imagen, a ver. Es. ¿Lo ven? ¿Llegan a ver esta imagen? Sí, Sí, doctora. doctora. Tómense su tiempo, ¿sí? Para comenzar, ¿sí? Primer encuentro conmigo, vamos a tomar el tiempo, sabiendo que después en los siguientes encuentros cada vez vamos poniendo más imágenes y haciendo más rápido para que ya una vez que más o menos sepan la metodología, cómo guiarse, ¿sí? Se va haciendo un poco más rápido la evaluación de cada estudio. Presentación del estudio, todo lo que pueden ver o mostrar en esa imagen, la descripción patológica, si la encuentro, ¿sí? Y por último, tener, de acuerdo a la descripción, poder, ¿sí? Darnos un diagnóstico que se relacione con la descripción que hice en el momento. Entonces, tenemos esta otra imagen para poder evaluar, analizar, ¿sí?
Vamos a pasar a la siguiente imagen que van a tener que evaluar. La siguiente imagen es... perdón, es esta. Esperen un poquito, así. La siguiente imagen, ¿están viendo? ¿Lo ven? Sí, se ve bien, pero Bien. Entonces, la misma manera que hicieron con las otras imágenes, ¿sí? En cuanto a la evaluación, el análisis lo van a hacer con este otro estudio por imagen. No. ¿Qué pasó? Seguimos analizando, ¿sí? Esta imagen. Miren bien qué estudio es, y dependiendo qué estudio es, va a ser también la manera que yo utilice la terminología, ¿sí? ¿Cuál es el vocabulario cuando hablamos de estos diferentes estudios por imágenes? ¿Cuál es el vocabulario adecuado, la terminología que utilizo para hacer la descripción, ¿sí? Más que nada, si vemos algo patológico, una descripción patológica.
Vamos a pasar a la próxima imagen que van a evaluar. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, doctora. Bien. Una imagen que corresponde a un estudio. Van a tener que decir si qué estudio es, como, por ejemplo, cómo presentan ese estudio, si ven si es un estudio normal o patológico, se hará la descripción de lo patológico y, por último, cuál es su diagnóstico, su sospecha diagnóstico con respecto a la descripción y a lo que ustedes vieron en ese estudio. Tómense el tiempo, y después vamos a empezar a hablar de cada una de las imágenes, que fuimos mirando. Cada una de ellas, distintas imágenes, distintos estudios por imagen.
Bueno, vamos a, ya que tenemos esta imagen compartida, ¿sí? Que compartimos en pantalla, vamos a comenzar a mirar imágenes que estuvimos viendo, imagen por imagen, y vamos a ir de forma ordenada, ¿sí? Analizando cada una de ellas. Vamos a tener en cuenta, como les digo, esa presentación, una descripción, ¿sí? Si es patológica, cómo describo, utilizando la terminología, y por último, de acuerdo a la descripción que pude hacer, ¿sí? Voy a hablar sobre, ¿sí? El diagnóstico probable o el diagnóstico, ¿sí? Que de acuerdo a esa descripción tengo que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver, perdón, esta primera imagen, ¿sí? ¿Están viendo todos esta primera imagen? ¿Sí? ¿Sigue proyectada o no? ¿Está compartida todavía? Sí. Sí, doctora. Bueno, a ver, ¿quién se anima a hablarme así por orden, como fuimos, ¿sí? Evaluando sobre esta imagen? ¿Qué estudio es? Si hay alguna descripción patológica que tengo que tener en cuenta y cuál podría ser nuestro diagnóstico. A ver, somos muchos, y así que ¿quién se anima a hablar sobre esta imagen que tenemos en la pantalla? Escucho. Doutora, para mim, é uma tomografia abdominal de frente, colon por enema com doble contraste, onde vemos as trações colônicas. E eu penso que é uma imagem normal, porque quando se vê as trações, é considerada como imagem normal. ¿Alguien más? Por favor, si quiere compartir lo que pudieron analizar. Escucho. ¿Qué estudio por imágenes? Es una radiografía con colon por enema donde se ve diverticulosis. ¿Alguien más? Que Si puedo, doc, lo intento. sí, cómo no. Radiografía con contraste, probablemente un sector del abdomen aparenta ser intestino delgado, donde se observa signo de pilas de monedas con engrosamiento de los pliegues mucosos. ¿Quién más venimos a hablar sobre esta imagen, sobre este estudio? Miren bien, ¿sí? En cuanto a el nombre del estudio, vamos de a poco viendo qué estudio es, ver si es normal o patológico, si es patológico, cómo hago la descripción y por último recién ver en qué puedo pensar en cuanto al diagnóstico. ¿Alguien más que puedo escucharle? Sí. Doctora, Sí, buenas noches. buenas. Yo creo que es una radiografía por colon por enema baritrada de intestino grueso donde se observan diverticulosis intestinal. Fíjense un poco esta imagen, ¿sí? Es una imagen donde podemos presentar como un colon por enema con doble contraste, ¿sí? Donde visualizo estas formaciones en forma de bolsas o de sacos radiodensas en el trayecto del marco colónico, ¿sí? Fíjense que acá tengo otras imágenes iguales, ¿sí? Quiero decir que
vamos a tener esas imágenes, bolsas o también sacos diverticulares, radiodensos, múltiples en ese trayecto del marco colónico, ¿sí? Donde lo que puedo, en base a esa descripción, es hablar de la presencia de divertículos colónicos. Acuérdense que cuando, por ahí, para ubicarnos nomás, simplemente, cuando vemos estos estudios, ¿sí? Contrastados, radiológicos, tienen un nombre. En este caso, para poder evaluar, ¿sí? El colon, vamos a hablar del colon por enema, ¿sí? Y en esta imagen, por lo tanto, presentamos como un colon por enema doble contraste, donde visualizo, ¿sí? Múltiples imágenes saculares o también en forma de bolsas, ¿sí? Radiodensas, en lo que es el marco colónico, que podría corresponder, de acuerdo a la descripción, a divertículos colónicos. Entonces, ¿se entendió cómo es el nombre del estudio? Sí, doctora. Es colon por enema. No decimos por ahí radiografía contrastada del colon, simplemente decimos colon por enema, ¿sí? Perfecto. Vamos a continuar con la otra imagen que, uy, perdón, déjenme correr un poquito unas cositas acá. La próxima imagen donde nosotros teníamos, ¿sí? Este otro, ¿me están escuchando? Por las dudas siempre pregunto porque, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, se está. Bien. Sí, bien. Esta otra imagen que también ustedes se tomaron el tiempo, ¿sí? Para evaluar. ¿Quién se anima a hablar un poco de este estudio? ¿Cómo presentarían este estudio? Si ven algo patológico, cómo lo describen y después de su sospecha. A ver, escucho. Doutora, para mim é radiografia de tórax de frente, é patológica porque há vários pontos de condensação em ambos os hemetórax, com imagem nodular, como dizia o Dr. Serra, imagem de suelta de globos, e com lesões parenquimatosas em ambos os campos pulmonares, redondeadas de diferentes tamanhos. Das causas poderia ser por 80% por metástase hematógenas de riñón, testículo ou colon. ¿Alguien que quiera presentarme este estudio? Escucho, somos muchos, así que tengo el tiempo para escucharles también cómo pudieron evaluar, analizar cada estudio que fuimos viendo. Hola, hola. ¿Está alguien por ahí? ¿Sí? Alguien que me presente esta imagen. ¿Qué estudio es? Doctora, es una radiografía de tórax de frente que no está centrada, está poco penetrada y se observan múltiples radioopacidades en ambos campos pulmonares. ¿Cuál podría ser la sospecha de acuerdo a la descripción, su sospecha diagnóstica? Cáncer de pulmón. Metástasis pulmonares. Bueno, a ver. ¿Estamos de acuerdo si les digo que es un estudio, ¿sí? Es una radiografía de tórax
de frente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es Sí. la presentación. Acuérdense, cuando hablamos de radiografía, por ahí es distinto a cuando hablamos de tomografía. Ya vamos a tener momentos donde vamos a ver también tomografías, ¿sí? Pero recuerden que dentro de la radiografía vamos a siempre, en realidad en los estudios que miramos, vamos a ver qué estudio es. En este caso es una radiografía, ¿sí? ¿Qué región? Sabemos que estamos viendo el tórax, ¿sí? Y vamos a ver que la proyección es de frente. Entonces, ahí ya tenemos radiografía de tórax de frente como presentación. La radiografía por ahí es un poco más corto en cuanto a la presentación, diferente ya lo van a ver cuando hablemos por ahí de otros estudios como tomografía, que a veces hay que mirar un poco más para poder ver detalladamente. Entonces, alguien que me hable de esta radiografía de tórax de frente. A ver, ¿cómo pueden describirme si es normal, si es patológica? Si es patológica, ¿cómo es la descripción que me hablarían o me dirían, sí, en cuanto a esa descripción patológica, sí? A ver, ya dijimos que es una radiografía de tórax de frente. ¿Qué más? ¿Ven algo que les llama la atención? ¿Quién se anima? Vamos. ¿Qué escucho? Sí, presenta múltiples lesiones radiopacas en ambos campos pulmonares, que son compatibles con metástasis. Así como dicen, ¿sí? Como estuvieron hablando sus compañeros, fíjense que es una radiografía de tórax de frente, donde visualizo estas imágenes o estas lesiones opacas, redondeadas, de distintos tamaños, ¿sí? Pero que conservan como un parámetro en cuanto a su tamaño, ¿sí? Bilateral, y que dentro de esas imágenes múltiples, redondeadas, opacas, de diferentes tamaños, distribuidas bilateralmente, podemos estar hablando de un signo que es el signo de la suelta de globo. Un signo que cuando hablamos podemos pensar en la presencia, ¿sí?, de nódulos pulmonares múltiples, pero sobre todo la causa de esta podría ser, como dijeron, metástasis. Metástasis que se dan por vía hematógena y que tienen este tamaño, ¿sí? Fíjense que es un tamaño un poquito más mayor, ¿sí? Pero que conservan como todas esas opacidades que son múltiples, tienen esto de que son de diferentes tamaños, pero más o menos tienen un parámetro muy parecido. Por lo tanto, radiografía de tórax de frente, donde visualizo lesiones opacas, redondeadas, múltiples, bilaterales, con un signo que es el signo de la suelta del globo, que nos hace pensar un posible diagnóstico, ¿sí? Las metástasis, metástasis que puede ser, como dijeron, de riñón, testículo, mama, colon, etcétera, ¿sí? Pero en pacientes, ¿sí? Fíjense, con ese signo, pensar primero en esa patología que es la metástasis. Vamos a pasar a la otra imagen. A ver si era esta, creo que sí. Déjenme mirar un poco. Sí, creo que era esta. Si no, evaluamos esa igual. En este caso, ¿quién se anima a hacer la presentación, ¿sí?, de esta imagen? Escucho.
¿Está bien? Estoy escuchando. Radiografia de tórax, doutora, de frente e imagem normal para mim. Radiolúcida em ambos os campos pulmonares e para mim é normal. Penso que seja normal. ¿Alguien más escuchó? ¿Sí? Doc, ¿podría agregar a lo que dijo mi compañero que a mi parecer no está bien penetrada? ¿Qué más? Hasta que les muestre algo que ahí. Quiero ver si Una hay alguien que Me parece detecta. patológica. doctora, es Bueno, una a ver, radiografía. vamos a ordenar un poco. Eso, hay alguien que habló ahí desde el comienzo. ¿Qué estudio es? Radiografía de tórax, de frente, centrada, bien penetrada. Para mí es patológica. Se observa una hiperclaridad en el tórax derecho, con ausencia de la trama vascular periférica, delimitada medialmente por una línea que vendría a ser la pleura visceral, y lo que indica también el colapso parcial del pulmón derecho, el signo del muñón. ¿Yo? ¿Alguien más? Somos muchísimos. No quiero nombrar, ¿sí? Pero a ver quién más se anima con este estudio. Desde el principio, desde qué estudio es y ahí después ir viendo. Vamos, vamos, ¿qué vieron o no en este estudio por imagen? Doctora, sería una radiografía de tórax de frente. Para mí está mal penetrada, donde se observa una radiolucidez del lado derecho con el signo del muñón y del lado izquierdo compensación, porque hay hiperinsuflación y aumento de la trama vascular del lado contralateral. ¿Alguien más? Vamos, escucho. Escucho y anoto. Escucho y anoto. ¿Quién se anima? A ver, un poquito. ¿Estamos de acuerdo si digo que es una radiografía de tórax de frente? Sí. Sí. ¿Sí? Sim, doutor. Es lo que les voy a mostrar en esta radiografía, esta imagen, una línea, ¿sí? Muy delgada, paralela a lo que es la pared, ¿sí? Y fíjense que si comparamos esta zona, vamos a ver que yo no visualizo o hay falta de visualización, ¿sí?, de los vasos pulmonares y que también está acompañado por hipertransparencia, ¿sí?, de ese mismo lado. Fíjense que aparte de la línea delgada, junto con la falta de visualización de los vasos, hipertransparencia y el muñón, ¿sí?, ese pulmón que se va hacia el ilio, ¿sí?, podríamos estar hablando de la presencia de una patología pleural. ¿Cuál podría ser?
digan de acuerdo Neumotórax. a esa descripción que yo les hice. Línea delgada, pleural. ¿Sí? Hipertransparencia, falta de visualización de los vasos pulmonares, munión pulmonar. ¿Qué patología pleural? No escuché porque hablé justo arriba, pero Un neumotórax. un neumotórax. En este caso, fíjense que vamos a tener que mirar muy preciso. ¿Qué quiere decir? Tenemos que buscar lo que es la línea, ¿sí? Esa separación de la hoja en este caso, ¿sí? Lo que es la hoja pleural visceral, ¿sí? En este caso, por ahí, neumotórax, ¿sí? Vamos a ir viendo que depende también lo voluminoso que es o no, ¿sí? Va a depender también de cómo yo voy viendo los signos. Patología pulmonar o pleural cuando hablo del neumotórax. Pleural. ¿Qué es lo que se me ha Pleural. estudiado que después puede también afectar? ¿Cómo? Pleural. Pleural, sí. ¿Qué otra, ya que estoy antes, qué otra patología pleural ustedes conocen? Que vimos mucho, el que estuvo conmigo en clases en su momento, vimos mucho, comparamos Derrame pleural. y que siempre decíamos y recalcábamos que eran patologías pleurales y no pulmonares. ¿Me dijeron? Derrame pleural. Derrame pleural. ¿Cuál es la diferencia por ahí, aparte de cómo la clasificamos? Acuérdense que hipertransparencia por un lado, el neumotórax, y opacidad dentro de lo que es la parte de, por ahí, derrame pleural. Ya que estamos viendo distintas patologías, tanto pulmonares como pleurales, acuérdense que pueden utilizar los distintos signos para muchas veces diferenciar, más que nada cuando hablamos de opacidad, ¿sí? Entonces, en la radiografía anterior, sí, en el estudio anterior, simplemente acuérdense, radiografía de tórax de frente, sí, donde visualizo una línea delgada que corresponde a la pleura visceral, acompañado de hipertransparencia y falta de visualización de los vasos pulmonares, sí, y la presencia de el munión pulmonar, que es el pulmón que va hacia lo que es el hígado. Neumotórax tenemos que pensar como esa patología pleural. ¿Qué pasa con este otro estudio? ¿Quién puede hablarme de este estudio? Bien. ¿Están viendo? ¿Cambió? ¿La imagen cambió? Sí. Bien. A ver, ¿qué podemos hablar de este otro, esta imagen que estamos viendo? De forma ordenada, como para que de a poco podamos ir practicando, ir viendo más rápido los distintos estudios, distintos casos, ¿sí? Pero como digo, insisto por ahí un poco de tomarnos el tiempo para analizar bien a medida de cómo voy guiando, así decirlo, ¿sí? Después, obviamente, vamos a ir haciendo más rápido, ¿sí? Para que vayan entrenando también esto de, en pocos minutos, evaluar la imagen y describirla también. En este caso, hoy, por ser mi primer encuentro, ¿sí? Vamos a hacerlo con más tiempo. ¿Quién me puede hablar de esta imagen que les puse, les compartí para que analicen?
Perdón. Doctora, es una radiografía de tórax de frente, parece estar centrada, mal penetrada, donde se observa una radio opacidad en el hemitórax izquierdo, con borramiento del seno costofrénico del hemitórax izquierdo también. Y eso veo yo hasta ahora. De acuerdo a la descripción, ¿qué pensarías? A la descripción que me relataste recién, ¿qué pensarías? ¿Qué patología? Puede ser un derrame pleural. Bueno, entonces, acuérdense, presentación, descripción y qué diagnóstico ustedes piensan. ¿Alguien más escuchó? ¿Sí? ¿Quién escuchó? Sí, derrame pleural por la presencia de signo de menisco. Desde el principio, acostúmbrense que por más que estamos hablando entre todos, acostúmbrense a hacer como en orden, ¿sí? Así ustedes mismos después tienen ese orden para poder evaluar cuando miran una imagen, ¿sí? Desde el principio, estudio, descripción y diagnóstico que sospechan. ¿Alguien ahí habló? A ver. Radiografia de tórax de frente, com presença de radiopacidade em lobo inferior do hemitórax esquerdo e presença de signo de menisco, enemismo hemitórax. Diagnóstico presuntivo, derrame pleural. Seguimos, a ver, escucho. Alguien que piensa o vio o tiene otra manera de describir, a ver, desde cero, desde qué estudio es. Les escucho. Eu concordo com os colegas também, doutora. Bien, ¿y cómo presentarías? Comentame, así como si fuera que puse recién la imagen, ¿sí? Que puse, ¿cómo presentarías? ¿Cómo me mostrás de alguna manera? Si es un estudio también normal o patológico, etc. A ver, no sé quién habló, no llegué a ver, pero a ver, ¿cómo presentaría este caso? Por más que sus compañeros ya hablaron, ¿sí? Vamos siempre haciendo ese orden para que después les sea más útil en cuanto a mirar un estudio, identificarlo, ver su descripción patológica y después ver también cuál podría ser su diagnóstico. Vamos, escuchó. Somos un montón, por lo que veo acá. No quiero nombrar a nadie, ¿sí? Porque sé que también primer encuentro conmigo, yo sé que de a poco vamos a ir hablando un poco más, pero me interesa escucharlos, ¿sí? En cuanto a qué evaluación pudieron hacer o cómo analizaron esta imagen. Escucho. É uma radiografia de frente de tórax, para mim é patológica, onde se vê em hemitórax esquerdo uma grande radiopacidade, uma grande condensação, e mais por ele lóbulo inferior esquerdo, né? Para mim, diagnóstico também presuntivo, derrame pleural com presença de menisco. A ver. Signo de menisco. Ajá.
Bueno, presento. Radiografía de tórax de frente, ¿sí? A esta altura ya vimos un montón de radiografías. Tengan en cuenta igual que ya vamos a ver en su momento tomografía, ¿sí? Tomografía que también tienen que saber con distintas patologías. En este caso, nuevamente una radiografía. Radiografía de tórax de frente, ¿sí? Donde visualizo una opacidad homogénea que presenta, ¿sí? Borramiento de lo que es ese diafragma, con un límite superior en menisco, ausencia de broncograma aéreo, fíjense que es una opacidad bien homogénea, opacidad homogénea del lado izquierdo, con el signo del menisco, ¿sí? Ese límite superior en menisco, sin broncograma aéreo. Vamos a pensar en una patología pleural. Y si yo hablo de una opacidad, si yo hablo que tiene, en este caso, un límite superior en menisco y que podemos ver también lo que es ese borramiento del diafragma, ¿qué patología puedo pensar? Con una descripción: opacidad homogénea, límite superior en menisco, ausencia de broncograma aéreo, lado izquierdo, mi tórax izquierdo. Con esa descripción, ¿qué puedo pensar? Pensaría en un derrame pleural del lado izquierdo. Fíjense que acuérdense un poco, saliendo un poco de esta imagen en sí, que la manera que vamos a mirar los distintos signos radiológicos en el derrame pleural también va a depender de cuánto líquido vamos a tener en este estudio. Acuérdense que para ver derrame pleural en la radiografía de frente, tiene que haber un líquido importante en cuanto a mililitros, ¿sí? ¿Qué otra proyección radiológica ustedes utilizarían si quisieran ver la sospecha de un derrame pleural? Y que muchas veces en esta radiografía de frente por ahí no lo llego a ver, porque muchas veces el líquido que está todavía, ¿sí? Esa colección, ese líquido que está ahí en ese espacio pleural, no es lo suficiente para que yo lo vea en esa radiografía. ¿Qué otra proyección ustedes se acuerdan que podríamos utilizar para poder evaluar la presencia de líquido, de ese derrame pleural? De perfil. El perfil, ¿sí? Donde vamos a mirar justamente lo que es el ángulo, ¿sí? El seno más posterior. Ahí podemos ver la presencia también, ¿sí? De ese borramiento, pinzamiento y también después las otras características, dependiendo, ¿sí? Lo que decíamos en cuanto a la cantidad de líquido. Acuérdense, derrame pleural es justamente la presencia de líquido en el espacio pleural, ¿sí? Y que vamos a mirar de acuerdo a la cantidad de líquido, vamos a ver, ¿sí? Las características. En este caso, vamos a ver justamente, ¿sí? Una opacidad homogénea con un límite superior en menisco. Fíjense cómo vamos a observar ausencia del broncograma aéreo. Yo no veo el broncograma aéreo. Y según esas características podríamos estar hablando de un derrame pleural, en este caso izquierdo. ¿Qué pasa? Uy, perdón. Bueno, ¿qué pasa con este siguiente estudio? ¿Quién me puede hablar de este otro
estudio, ¿sí? Por imagen. ¿Están viendo? ¿Cambió? Acá me cambió, pero por las dudas Não pregunto. cambiou. ¿No cambió? Quando você pausou ele com ele compartilhamento de pantalla. A ver. Espérenme un segundo. A ver, que no sé qué. Esta es la anterior. ¿Ven ahora? No, Sí, No, vecina. doctora, no se ve. Bueno, a Ahora ver. sí se ve. agora ¿Se sim. ve? Ahora sí se ve. Esta es la anterior, ¿sí? Vamos a esta. A ver, ¿ahí? ¿Pareció? Sí, sí. Bien. Última imagen, ¿sí? De las que fuimos viendo. Sí, ¿Quién puede hablar de, perdón? Sí, escucho. ¿Escuchó? Sí, se ¿Qué es escucha. la imagen? Vamos. Bueno, rayo X de frente con una opacidad homogénea en el hemitórax derecho, sin broncograma aéreo y tiene el menisco, no sé si decirle, un menisco superior, menisco elevado. Y entonces eso puede ser la presencia de líquido entre las pleuras, derrame pleural del lado derecho, más completo. Derrame pleural. Sí. ¿Dijiste? Sí. Por Derrame favor. pleural de hemitórax, o sea, del pulmón derecho, de la pleura derecha, con el límite superior de menisco, que está hacia el vértice, se llama así, superior, exactamente. Es lo mismo que el otro, solo que este menisco está más elevado. ¿Por qué será que tenemos más Ah, y el borramiento elevado? de los del seno costofrénico derecho también, eso me se me olvidó decir. Entonces, fíjense que su compañero habló, a ver si escuché si bien porque se cortó, de una opacidad de un límite superior al menisco. ¿Alguien más quiere hablarme de este estudio? ¿Cómo presentan ese estudio? Aparte de lo que habló su compañero. Sigan el orden como para ir cada vez siendo más práctico en cuanto a las imágenes y después poder hacer, ¿sí? Esas descripciones mucho más rápido también. ¿Qué estudio por imágenes? Descripción patológica y el diagnóstico que ustedes sospechan. Bien concreto. Fíjense que yo les doy puntual, concreto, ¿sí? ¿Escuchó? Doctora, es una radiografía de tórax de frente. Parece estar bien penetrada, centrada. Se observa una radioopacidad en el hemitórax izquierdo en la región, perdón, derecho en la región inferior, con la presencia de signo de menisco, con un borde cóncavo sería hacia arriba. También se ve leve desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario del derrame y aparenta ser un derrame pleural bastante grande. Gracias. Vamos, te escucho a alguien más para poder hablar y cerrar sobre lo que ustedes estuvieron hablando. ¿Alguien más?
¿Están escuchando? Vamos. ¿Alguien más que quiera presentar esta imagen? Es una radiografía de tórax de frente, centrada, bien penetrada, donde se observa en el tórax derecho una imagen homogénea, radiopaca, con signo del menisco, un signo cóncavo, borramiento de los senos costofrénicos y cardiofrénicos, también del lado derecho, que impresiona ser un derrame pleural bastante masivo. Entonces, vamos a hablar de una radiografía, ¿sí?, de tórax de frente que presenta una opacidad homogénea en el hemitórax derecho con la visualización de un límite superior en menisco. Y fíjense que lo que me hace sospechar, ¿sí?, una opacidad que no veo, o sea que no hay signo del broncograma aéreo, entonces tenemos una opacidad homogénea, sin broncograma aéreo, con este límite superior en menisco, podemos estar hablando, como dijeron sus compañeros, de un derrame pleural, en este caso derecho, y comparen por ahí con la otra imagen que habíamos visto, que también era un derrame pleural. En este caso era izquierdo, pero fíjense cómo también que encontraron como diferencia. Fíjense por ahí esa opacidad mucho más extensa, ¿sí?, que abarca más ese hemitórax. Va a depender también de la cantidad, como dijimos, de líquido. Entonces también es una patología pleural, es un derrame pleural, pero fíjense cómo una misma patología podemos verla, ¿sí?, de distintas maneras, siempre y cuando tengamos presente también esa descripción de esos signos que nosotros estamos mirando. En el caso, acuérdense que cuando hablamos y sospechamos de patologías, ¿sí?, pleurales, ya sea porque el espacio pleural, ¿sí?, ya tiene aire en el caso del neumotórax o tiene líquido en el caso del derrame pleural, vamos a estar hablando, como para ubicarnos, ¿sí?, de hemitórax, ¿sí? No vamos a decir pulmón porque sabemos que son patologías pleurales que afectan a nivel del espacio pleural, por lo tanto, tengan en cuenta también esos pequeños detalles, ¿sí?, a la hora de ir mirando cada una de estas imágenes. Imágenes que por ahora, fíjense que lo que les pude mostrar es justamente hoy, como el primer encuentro, ¿qué estudios vimos? ¿Cuáles fueron los estudios que vimos? De esos 5, ¿qué vimos? 4 que eran Radiografía de tórax. radiografías de tórax de frente, ¿sí? ¿Están de acuerdo que justo vio que fueron de frente? Pero teníamos otro estudio que era el colon por enema, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vamos en los otros encuentros, lo que vamos a hacer es también ir mezclando. Hoy les hice más que nada para que vayan viendo por ahí estas patologías, perdón, pulmonares y pleurales, pero también les voy a ir mostrando imágenes, casos de patologías que vamos a verlas en tomografía también, ¿sí? De distintas regiones, sea tórax, abdomen, a nivel del encéfalo también, ¿sí? Distintas patologías que van a tener que mirar esa, como dije, esa imagen y de a poco vamos a ir, como les digo, haciendo un poco más rápido para que vayan, ¿sí?, haciendo ustedes una descripción mucho más rápida. Hoy, como es el primer encuentro conmigo, ¿sí?, por ahí
llevó un poquito más de tiempo para que puedan ir organizándose, pero a medida que vamos a ir encontrándonos, lo vamos a hacer mucho más rápido para agilizar un poco, ir viendo casos, descripción, casos, ¿sí? Pero siempre empezando desde lo que es este estudio. Identificar qué estudio es, cómo lo presento, y después, en base a eso, porque una vez que yo sé cómo presento, qué estudio es, yo sé qué terminología voy a utilizar cuando hablamos muchas veces de densidades, etcétera, ¿sí? Entonces es importante saber qué estudio es para después guiarme de cómo usar el vocabulario correcto para que si hay algo patológico lo describa correctamente. Tiene que ser concreto, ¿sí? Radiografía de tórax, tal descripción, que es lo que me hace sospechar, ¿sí? Entonces, en este caso vimos lo que era parte de radiografía, ¿sí? Pero tengan en cuenta que vamos a ir haciendo variados de radiografía, de tomografías de distintas regiones, ¿sí? Donde ustedes van a tener que ver también de esta tomografía, saber presentarla, ¿qué quiero decir? Tomografía, de encéfalo, de abdomen, si tiene contraste, si no tiene contraste, ventana, qué ventana estoy viendo esa imagen y qué plano también, para después recién de ahí ir viendo si es patológica o no. Pero la idea es que sea, ¿sí?, una descripción concreta y que en base a esa descripción ustedes después sí también puedan llegar a decir, ¿sí?, cuál es el diagnóstico probable para esa descripción que ustedes hicieron, ¿sí? Tiene que relacionarse la descripción que ustedes hicieron con lo que es el diagnóstico. Traten de siempre guiarse en cuanto a esos ítems o puntos, ¿sí? No empezar por ahí con el diagnóstico y después terminar diciendo que es una radiografía, por ejemplo, ¿sí? Sino que empezar una radiografía, que eso me va a llevar después a ver qué diagnóstico es el más, ¿sí?, cercano, probable, ¿sí?, o cuál es mi sospecha. Porque yo puedo ver un estudio radiográfico, decir que es un derrame pleural, pero ¿cómo llego a decir que es un derrame pleural si yo no sé hacer esa descripción, ¿sí? Por lo tanto, de ahora en más, cada encuentro que vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo un poquito más rápido. Todo depende también, como digo, qué patología puedo estar mostrándoles, ¿sí? Hay algunas cosas que por ahí les dejo más tiempo porque lleva un poquito más de tiempo a la hora de hacer una descripción. Y hay otras patologías que en 2 o 3 signos ya me está hablando de qué podría ser. ¿Estamos? Gracias, doctora. Hasta otro día. Gracias, doctora. ¿Hay Chao, algún doctora. tema? Buenas noches. Que Esperen tenga. un segundo. ¿Hay algún tema en especial? Radiografía, tomografía, ¿qué es lo que más le está costando por ahí? Ecografías. La Tomografía. tomografía. Tomografía, doc. Tomografía, Para ir doc, por haciendo favor. tomografía, Y ecografías también. ecografía, tomografía, radiografía, está todo igual, siempre viene bien, como digo, hacer ese repaso de cada una, sí, de tomografía. Vamos a ver si ya el próximo encuentro ya voy a ir mezclando un poco, así también, sí, van viendo algunos casos de distintas regiones, pero del cuerpo sí, pero con los distintos estudios. Bueno, no sé cuánto tiempo falta. Me quedé acá sin la hora, pero bueno, agradezco a todos por estar conmigo acá en este encuentro, ¿sí? De poder de alguna manera ir a través de imágenes y de distintos estudios, ir repasando y poniendo bien, ¿sí?, en concreto descripciones que por ahí, ¿sí?, son necesarias para poder llegar al diagnóstico.
Nos vemos la próxima, ya les llegará el link cuando nosotros tengamos un próximo encuentro, ¿sí? Y en ese próximo encuentro, como les digo, ya va a ser un poco más mezcladas las distintas imágenes y los distintos estudios por imágenes. No se preocupe que vamos a ir viendo un variado y cada vez más. Si hoy fue 5, la próxima serán 6, 7, 8 imágenes, depende ¿sí? qué estudio es y depende el tiempo también ¿sí? de dedicarnos a poder mirar cada estudio. ¿Estamos? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gracias. doctora. Buenas Chao, noches. doctora, buenas noches. A ustedes. Gracias, doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.